hora boliviana. Bien, ahí se me escucha bien o está muy bajo mi sonido. ¿Quién me dice? A ver, Luz Karina, ¿me escuchas? Se escucha, Luis. Muchas gracias, Katia. Ya. Entonces, hoy día vamos a tratar el texto 3 de la semana 3. Vamos a compartir con ustedes el texto 3 de la semana 3. Bien, entonces hoy toca desarrollar este tema interesante: nuevas tecnologías para la enseñanza de la lengua de señas de Bolivia. Entonces, las tecnologías, como dice aquí la introducción, este es el tema que vamos a tocar. Ya son 6 temitas bastante sintéticas: la, la información del entorno, la discapacidad auditiva, nuevas tecnologías en la educación, ventajas de las nuevas tecnologías en la educación, nuevas tecnologías en la educación de personas con discapacidad auditiva, herramientas tecnológicas para la educación de personas con discapacidad auditiva, por ejemplo el Montessori y el parlador, también el traductor del lenguaje de signos. Entonces, toda esta tecnología creo que ya lo han visto ustedes en el módulo 2. En el módulo 2 se han visto estas tecnologías que cada día más se están innovando, ¿no? Y nos dice, pues, las nuevas tecnologías se insertan en los más diversos contextos cotidianos de la humanidad como un medio continuo para resolver necesidades y así resolver problemas, eliminar barreras y simplificar acciones y actividades. Siendo de esta manera, se debe considerar la importancia del uso de estas nuevas tecnologías en el ámbito educativo para los estudiantes sordos o con discapacidad auditiva, que anteriormente se había restringido el acceso a los conocimientos en su entorno. Entonces, en la presentación, lo que nos está haciendo ver es que hasta antes de tener esta ley de protección a las personas con discapacidad, y no solamente la discapacidad auditiva, sino también discapacidades de otro tipo, ya sea la discapacidad visual, la discapacidad motora, la discapacidad cognitiva, pero en este caso estamos tratando nosotros con la discapacidad auditiva. Entonces, ellos siempre fueron relegados, vistos como personas de quinta categoría, los discriminaban, no se les tomaba como personas, y peor, ¿no? Con los derechos civiles que muchas veces al discapacitado se le, se le limitaba, se le limitaba y no podía ejercer sus derechos civiles, pero y peor sus derechos humanos, como es ahora la educación, la salud, el trabajo. Entonces, en ese contexto es que eh, vamos a tratar este tema acerca de los discapacitados y su inclusión en la educación.
Con respecto a la información del entorno, nos dice que todos los alumnos deben participar en el contexto ordinario del centro y del aula, siempre que sea posible, ya que en este contexto, donde podrán aprender, socializarse y participar. Por esto es muy importante que durante las clases el alumno con discapacidad auditiva también esté presente. En el caso de los alumnos con esta discapacidad, participar de este contexto ordinario eh, les permitirá vivir en el interactuar y el contexto natural y por tanto mejorar su competencia comunicativa, lingüística, competencia social. Y es cierto, miren, nosotros cuando estudiamos al ser humano, entre ellos los niños, ¿cómo se van formando los niños? Entorno. Y en su entorno, ¿qué es lo primero? La familia. Desde la familia, que es su primer entorno de socialización, de interrelación personal o interpersonal, ahí ya va aprendiendo todas las cosas que está en su entorno. Y esto se liga con la teoría de la informacional de la personalidad. Por ejemplo, hay un autor que es el doctor Pedro Ortiz Cabanillas. Mira, él ha muerto hace ya casi 10 años y recién ahora su teoría en la psicología se está tomando como un gran aporte para la psicología de la personalidad. Él, por ejemplo, plantea, dice que el ser humano, al ser bio, socio, psicológico, su personalidad se va formando en el trayecto de la experiencia de vida. Entonces, nos dice el doctor Pedro Ortiz que un ser humano, cuando nace, viene con información, es cierto, información genética, metabólica, hasta cierta forma también información social, porque es cierto esto que los bebés, ¿no? El feto cuando ya está en su 20, 24ª semana, o sí, dice en la 12ª semana, mejor dicho, a los 3 meses, ya el niño va captando algunos sonidos del exterior a través de la placenta. Pero son informaciones prácticamente insuficientes, muy vagas aún. Pero cuando ya sale del vientre materno, nos dice, ya empieza su, su interrelación con la información. ¿Y qué es información? Información para Pedro Ortiz Cabanillas es todo. Todo lo que está a nuestro alrededor es información. Ahora mismo ustedes están, por ejemplo, escuchándome a mí, pero hay otros ruidos por ahí, hay otros eventos por ahí. También todo eso es información. Ahora el problema es que si esto que es nuestra máquina de recepción de información, de procesamiento de información, lo guardamos, asimilamos o simplemente lo descartamos. Entonces, esto de aquí que se llama el cerebro, en su interrelación la, con el medio social o el entorno, es procesado o va procesando la información. Entonces, cuando nos dice acá los alumnos al participar en el contexto ordinario del centro y del aula, siempre que sea posible, ya que en este contexto donde podrán aprender, socializarse y participar. Por eso es muy importante que durante las clases el alumno con discapacidad auditiva también esté presente. Y eso es
lo que le va a dar ese elemento que se llama aprendizaje. No sé si hasta ahí me dejo entender. Entonces, con la teoría informacional de la personalidad, nos está diciendo todos los niños, con discapacidad o sin discapacidad, todas las personas en su interrelación van a ir adquiriendo información, procesándolo, y eso les va a dar una forma de o un modelaje en su personalidad. Y por ahí les decía, ¿no? Cuando el niño entonces nace, viene todavía casi como una página en blanco. Tiene información genética, información todavía un poco simple o muy insuficiente, pero luego de haber nacido, ya en el parto, empieza a interrelacionarse. Y ustedes habrán visto y se preguntarán, ¿por qué cuando el niño nace, en 3 meses se ha convertido el doble del tamaño de su cuerpo, a veces hasta el triple? Y en 6 meses ya está muy grandote, al año ya está queriendo caminar. ¿Y con cuánto nació? Con 2,5 kilos hasta 3 kilos, ¿no? Entonces, mire cómo entonces es el desarrollo. Y ese desarrollo no solamente es biológico o físico, sino también hay un desarrollo cognitivo, un desarrollo eh, emocional. Entonces, sus neuronas, que es del sistema nervioso central y periférico, este niño va a ir ya alimentándose de información. Pero todavía es insuficiente, entonces, ¿cuándo tendrá personalidad ese niño? Por eso, con la teoría de la personalidad, se dice que el ser humano aún no ha formado su personalidad definida hasta los 18, que en Estados Unidos se pone hasta 21 años. Por eso que en Estados Unidos y en otros países la minoría de edad, o sea que todavía es inimputable esa persona, es hasta los 21 años. Pero para cuestiones legales, pero para cuestiones todavía formales, a los 18 ya tiene la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con información de la teoría de la personalidad de quien dijimos, de Pedro Ortiz Cabanillas. Si ustedes pueden entrar al internet, vean Pedro Ortiz Cabanillas qué plantea con teoría informacional de la personalidad. Hoy esta teoría está prácticamente avanzando en los círculos científicos de la psicología, de la medicina, de la psiquiatría y de la educación. Ya entonces es necesario que toda la comunidad educativa, personal docente y no docente, padres, alumnos, profesores, etcétera, sean conscientes de las dificultades de acceso a la comunicación que tienen las personas sordas e incorporen estas estrategias a su práctica diaria. Entonces, al ser la teoría de la información una una teoría que nos dice que todas las personas en su socialización, en su interrelación con su medio, ¿no? Como medio de información, van a ir formando su personalidad. Entonces, con más razón, debemos tomarlo al que tiene estas dificultades auditivas para que pueda esta persona superar esa discapacidad y pueda adaptarse al medio social. Entonces, ¿qué es la discapacidad auditiva? Creo que esto desde el inicio de la, del diplomado ya hemos venido hablando, ¿no? Entonces se puede definir la discapacidad auditiva como falta de capacidad, falta de capacidad en más o menos grado en el momento de percibir por medio de los sentidos los sonidos.
Entonces, los discapacitados auditivos, queridos estudiantes, no todos tienen las mismas características. Entonces, tenemos diferentes discapacidades auditivas. Entonces, se puede dividir en función de las dificultades auditivas, tanto leves, tanto parciales o totales. Otros lo clasifican como leves, moderados o profundos. Igual, los tres nos dicen la misma cosa, ¿no? Entonces acá tenemos las dificultades leves, la sordera parcial o la sordera total. Pero estas dificultades leves de audición pueden ser enmendadas. O sea, el que tiene eh, la, la discapacidad auditiva leve, ¿cómo se soluciona? Ya hemos visto que para ellos se coloca un aparatito que se llama los audífonos, pero tiene que ser hecho por especialistas. Entonces se coloca un audífono, aumentan el volumen de la recepción del sonido y pueden solucionar de ese modo. Incluso los discapacitados leves también pueden ser estas personas ya de la tercera edad que van perdiendo la audición, pero se puede solucionar con esos aparatos. Y tenemos entonces solución para ellos, nos dice con instrumentos que amplifiquen el sonido. En cambio, las personas con sordera total, la mayor parte de ellos utilizan el lenguaje de signos o de señas. Con frecuencia la sordera está asociado a la dificultad del habla. De hecho, ¿no? Si la dificultad de escuchar no te va a dar la oportunidad de emitir los sonidos. ¿Por qué? Porque tú no estás escuchando, entonces no puedes imitar el sonido que estás escuchando, porque no sabes qué es eso. Por eso que antes se decía esa palabra que hoy ya no se usa, ¿no? Los sordomudos. Hoy es un poquito ya ofensivo usar esa palabra. Entonces, con frecuencia la sordera está asociada a la dificultad del habla, perjudicando a la percepción y al entendimiento de la información que se recibe mediante los sonidos y muchas veces el entendimiento de la información escrita. Por eso hay que entender, por ejemplo, no sé si está por ahí nuestra estudiante Alenka, ella tiene dificultad para poder leer, entiende las letras, entonces es doble trabajo para ellos. Tiene que descifrar los sonidos que están escritos ahí en códigos de letras. Desde un punto de vista pedagógico podemos clasificar a las personas según su nivel de las dificultades auditivas. Tenemos sordos prefásicos, tenemos sordos prelocutivos y tenemos sordos postlocutivos y sordos hipoacúsicos, sordos profundos. Tenemos cuántos tipos de clasificación según la sordera. ¿Quiénes son los sordos prefásicos? Personas que adquieren la sordera durante el primer año de vida. En el primer año de vida, si el niño no responde a los sonidos, a las cosas que está a su alrededor, ya nos está diciendo que son sordos prefásicos. Los sordos prelocutivos, personas que adquieren la sordera antes de aprender a hablar, ya sea de forma heredada o adquirida. Hay dos formas, ¿no?
la heredada es que tiene genéticamente, o la adquirida que por alguna dificultad o un accidente podría tener esta sordera prelocutiva. Sordos postlocutivos aparecen después de haber adquirido el habla y haber aprendido a utilizarlo. Entonces, esto sí es ya, puede ser accidental, puede ser por un proceso degenerativo del cuerpo, sobre todo del oído. Yo les contaba, por ejemplo, que tengo un hermano que empezó a los 23 años, empezó con un dolor de oído y a él le gustaba tomar mucha agua helada. Siempre que se resfriaba decía, no, eso se me pasa. Entonces empezó a hacer una amigdalitis, pues una rinofaringitis. Esa rinofaringitis grave y él nunca quería ir al médico, le decía que era muchacho, que tenía muchas defensas. Empezó a afectar su problema auditivo y después ya le empezó a supurar el oído y ya iba bajando la audición. Ahora es hipoacúsico, pero no es sordo. Se pone sus audífonos y puede escuchar. Entonces, ¿todo de qué? A causa de que de este problema no curado de su rinofaringitis. Entonces, jóvenes, estudiantes, hay que cuidar su salud. Esto puede llevar a muchos problemas. Entonces, mi hermano, por ejemplo, le apareció la hipoacusia después de haber adquirido el habla, él sabía mucho, pues terminó, es contador, y pues de haber aprendido todo eso, ahora tiene esa dificultad. Entonces los sordos hipoacúsicos, personas que tienen una escucha deficiente, ya sea con o sin prótesis, pueden adquirir el lenguaje mediante la vía auditiva. Entonces los hipoacúsicos escuchan algo. O sea, hipo es bajo, acusia es sonido. Entonces con una hipoacusia todavía moderada, estamos hablando de los decibeles, ¿no? De 20, 40, 70. Que no escuche los decibeles de 70, 80, 100, ya pues ahí ya es sordo profundo, porque imagínense un, un avión que parte del aeropuerto y tú estás a unos 300 metros y no escuchas ese sonido, ya eres un sordo, no hipoacústico, sino profundo. Entonces, ¿quiénes son los sordos profundos? Personas totalmente sordas. No pueden adquirir el lenguaje mediante la utilización auditiva, pero sí lo pueden hacer mediante la vista. Entonces, muchas personas utilizan instrumentos para poder sentir mejor, aunque dichos instrumentos les puede ocasionar distorsión o ciertas alteraciones de los sonidos debido a la interferencia electromagnética. Y es cierto, ¿no? Cuando se usan estos instrumentos, muchas personas dicen que no, a veces no escucho peor porque se acopla a otros sonidos y distorsiona lo que es realmente el sonido real, ¿no? Algunos se han quejado de eso. Entonces, pero pese a ello, ayuda muchas veces a recepcionar mejor los sonidos. A ver, jóvenes, me avisa la máquina, me dice que dentro de 10 minutos se corta esta sesión. Y no se olviden, si se corta, volvemos con la misma, con el mismo link para continuar con con el desarrollo de la clase del día de hoy. A ver, voy a dejar entonces que ustedes también nos puedan comentar, tal vez preguntar, tal vez hacer alguna sugerencia con respecto a esta dificultad. A ver, adelante, mis queridos estudiantes.
¿O quiere que pregunte por nombre que al azar se me presenta aquí? A ver, alguien. Iván, ¿estás en clase? No está en clase. Alenka, ya. Ah, ¿alguien quiere preguntar? No hay ninguna pregunta. Todo está claro, todo está perfecto. ¿Qué nos dice Bianca Jacqueline Fernández? Desde Oruro está ella. Súper atareada seguro porque ya va a iniciar las clases, ya está iniciando las clases, ¿no? Buenos días, Lice y queridos colegas. No, Lice, yo lo he entendido todo, por eso no le estoy preguntando, Lice. Ah, muy bien, pero ¿qué nos puedes comentar acerca de las sorderas niveles? ¿Has conocido a alguna persona con hipoacusia leve o moderada? Sí, Lice, a ver, tal vez comentarle de mí personalmente, ¿no? Que tal vez tengo algún tipo estaría en la clasificación de leves, porque cuando estaba en el colegio yo solía escuchar música muy fuerte, al máximo con los audífonos, y creo que a la larga me ha afectado pues algunas cosas no que escuchan otras personas al mismo tono de decibeles, yo no logro escuchar, ¿no? Pero no es grave, sino algunas cosas, alguna vez. Entonces, al médico no, tampoco voy, Lice, porque, como digo, me pasa rara vez. Otros escuchan y yo no. Entonces, yo me imagino que es por eso, porque después no me he expuesto a ningún tipo eh, de sonidos u otra cosa que podían haber afectado mi oído, ¿no? O tal vez será hereditario, Liz, eso puede pasar, porque de la vista, por ejemplo, también estoy mal y yo creí que era por mucho mirar tele o no sé, pero me dijo el doctor que es herencia, es hereditario. Entonces, tal vez esto de la sordera también sea hereditario, ya que, a ver, en mi familia hay mi abuelo tenía problemas en el oído, pero eso era porque hacía pasancalla, dice que nos pendía y de ahí se ha lastimado. Y mi otra tía igual, pero ella también dice que era porque le ayudaba a hacer las pasancallas. Entonces, de mí es leve nomás y nunca he hecho pasancallas. Sí, a ver, muchas gracias, Bianca. Tú me haces recordar a esas situaciones que muchos de nosotros a veces pasamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estaría pasando con Bianca? Ella atribuye a que usaba mucho audífono desde joven, desde tal vez hasta niña, ¿no? Ahora los niños ya desde los 8 10 añitos están con su audífono, ahí se desconectan del mundo y están en esa onda de los audios. Peor ahora que hay el parlante con Bluetooth, ya no necesitan ni llevar otro dispositivo como nosotros antes todavía. eh, Era un lujo tener el famoso Walmart, ¿no? Y ahora ya nadie lo usa. Entonces, eso puede afectar, sí, con el tiempo, más que afectar la audición. Lo que puede hacer es que tú te acostumbras a un sonido, a un decibel que estás conectado, pero cuando ya te sacas, como que lo que están hablando a tu alrededor, no los escuchas. ¿Por qué? Porque en tu oído está pues unos decibeles fuertes y tú estás concentrado ahí, pero te sacas
¿qué tienes que decir, no? Pero hay, en su decir de Bianca, por ejemplo, me hace recordar a algunas compañeras que eran docentes en la universidad. Entonces, ella procuraba mirarte los labios para escuchar, pero no reconocía que tenían hipoacusia. Decía que yo estoy bien, decía que no, yo no tengo esa dificultad. Y a muchos les cuesta aceptar su discapacidad de hipoacusia leve. Y esta compañera, por ejemplo, que era psicóloga, decía, como tenía también hipoacusia, ella, el sonido emitido era bien baja. Bueno, le tenías que escuchar así. Y cuando tú le hablabas, ella no escuchaba y te miraba los labios y a veces se acercaba. Y era bastante dificultoso para ella aceptar que tenía hipoacusia. Entonces, ¿cuántos papás, cuando sus hijos tengan esta dificultad, lo van a aceptar? Entonces, no es tan fácil, es una cosa bastante compleja, ¿no? Imagínate que tú eres papá o tú eres mamá y por ahí el profesor o la enfermera o el médico le diga, no, chiquito, parece que tiene problema de sordera, porque le haces esto y no escucha, haces un sonido bastante ruidoso, tampoco le llama la atención. Entonces ya es un campanazo para papá, para mamá, de que ese niño puede tener problema de sordera. Y ahora, ¿cómo lo van a asimilar dentro de la familia si este chico no escucha? Entonces lo que más sufre son la familia. Entonces, la sordera no es fácil de asimilar. Es como cualquier otra discapacidad. Por ejemplo, hay niños que tienen con síndrome de Down. ¿Usted cree que la mamá, el papá que son de ese niño con síndrome de Down los acepta tan fácil? Viene peleas, rupturas, a veces echarse la culpa que tú has tenido este problema, que tu familia es así, y empieza todo un día. Después de mucho tiempo viene recién la aceptación, el apego a esos niños, porque sabe que toda una vida va a cargar con esta discapacidad de estos niños. El síndrome de Down, ustedes saben que tiene muchos problemas, no solamente de audición, tienen problemas cognitivos, problemas de visión. Por eso el niño con síndrome de Down depende de la profundidad de compromiso que tenga su discapacidad. No pasan pues de los 28, 20, 30 años. Entonces, no es tan fácil aceptar a un hijo con discapacidad. Y por eso ustedes tienen que estar preparados. Ya, primero en reconocer. Viene un niño de 5 o 6 añitos y tiene dificultad, no hace la tarea, no copia la pizarra o no participa. Es lo que pasa. Porque muchos docentes dicen,